Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, dependiendo de cuándo vean este vídeo. Mi nombre es Salvador Baena y bueno, tengo hoy la oportunidad de presentar esta ponencia, este trabajo en el primer Congreso Internacional IDEA. La verdad que para mí es toda una ocasión y una oportunidad poder transferir una síntesis de lo que en los últimos 3 años, 4 años de trabajo llevamos investigando respecto a cómo dos palabras que en principio quizá no estaban muy relacionadas, como era la educación física y el desarrollo sostenible, hemos conseguido establecer ciertos vínculos de unión y empezar a trabajar en una línea de investigación emergente y la cual está siendo bastante productiva. La verdad, estamos bastante satisfechos en cómo están saliendo las cosas bajo esta perspectiva. Me gustaría, por supuesto, también animar a aquellos compañeros que no son especialistas de educación física, pero sí que les interesa la educación para el desarrollo sostenible. Creo que puede esta ponencia servirles para coger una serie de ideas, atender a una serie de cuestiones que quizá quedan ambiguas y que son transversales para todas las materias. Entonces, consecuentemente, creo que puede ser muy productivo también, no solo para los que somos especialistas en el área de educación física, sino para cualquier docente en general. Lo primero que me gustaría empezar haciendo es una pequeña reflexión a modo de acertijo y de broma. Es una pena no tenerlos delante, pero mientras me oyen, quiero que reflexione en qué tienen en común Pablo Iglesias y el rey de España, Felipe VI. Quizá algunos hayan pensado que esta conexión entre el rey de España y Pablo Iglesias, que a priori no concuerdan en ideología política, es su gusto por Juego de Tronos, que no sé si conocen esta anécdota, ¿no? De cuando Pablo Iglesias le regaló al rey la serie de Juego de Tronos. Bien, en este caso, lo que tienen en común, tanto Pablo Iglesias como el rey, como Inés Arrimadas de Ciudadanos, como el presidente de España, Felipe Pedro Sánchez, o cualquier político, ya sea de la ideología que sea o de la gran mayoría de las ideologías, es que se ponen ese pin en la solapa. Y es que ese pin, esa rueda multicolor, en cierto modo es una rueda multicolor porque nos une a todos bajo, independientemente del color que tenga nuestra ideología. Es una preocupación común. En este caso, estoy hablando, que seguro que lo conocen, de los objetivos de desarrollo sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como pueden intuir, es una campaña que ya nació en el año 2015 a través de las Naciones Unidas, pero que tuvo como referencia un concepto, el desarrollo sostenible. Bien, el desarrollo sostenible en el 78 fue definido por la ministra de Noruega, quiero recordar, que era la señorita Brundtland, la cual entendió el desarrollo sostenible como no hipotecar las necesidades del futuro por tener nosotros todo lo que consideremos. Esa síntesis de lo que es el desarrollo sostenible afecta a una triple dimensión. No solo una dimensión medioambiental, que es lo que tradicionalmente se piensa por desarrollo sostenible, sino también a una esfera social y a una esfera económica. Hablamos de una triple dimensión cuando nos referimos a desarrollo sostenible. Sin embargo, desde el auge que está teniendo toda esta campaña de los ODS, han surgido multitud de términos: sostenibilidad, desarrollo sostenible, educación para el desarrollo sostenible, los propios ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bien, me gustaría matizar que obviamente no estamos hablando de conceptos similares, no son sinónimos, son diferentes. En síntesis, el desarrollo sostenible va a ser el camino, las estrategias que nos marcamos a seguir para alcanzar la sostenibilidad del planeta, el objetivo último. Entonces, durante esa estrategia han surgido diferentes perspectivas, como son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la propia EDS, la Educación para el Desarrollo Sostenible. Ambas, por supuesto, tienen aspectos en común, son estrategias para conseguir la sostenibilidad. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta un aspecto fundamental, y es que de los ODS son aspectos muy genéricos. Sus 17 ODS y sus 169 metas son algo más específicas. Entonces, se puede establecer vínculos. La ponencia de hoy se va a centrar en la pregunta que ahí aparece. ¿Qué papel tiene la educación física para contribuir a los EDS, es decir, a la educación para el desarrollo sostenible, y consecuentemente
esa direccionalidad hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Ahí es donde está enmarcada la ponencia de hoy. Otra de las claves que tenemos que tener en cuenta es que son 17 ODS y 169 metas. ¿Por qué insisto en este matiz? Porque durante los últimos años, en artículos más divulgativos, incluso en artículos científicos, estamos observando que consideramos el hecho de contribuir a los ODS quedándonos simplemente con el título del propio ODS. Es decir, no estamos trabajando la salud y el bienestar. Los ODS, que es lo que marca el ODS 3, sino que tendremos que especificar qué es la meta 3.4, la que nos habla de salud física. Hay que especificar un poco más. No nos vale con decir que trabajamos en la igualdad de género y el ODS 5, sino a qué meta del ODS 5 estás contribuyendo. Porque claro, todos los ODS a simple vista son maravillosos. No pobreza, no hay hambre, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, sí. Pero ¿cómo? ¿A través de qué metas? Porque si leemos lo que dicen los ODS, hay que leerlo al completo, no quedarnos en el simple título. Entonces, esa es otra de las premisas que quiero defender y que es transversal a cualquier materia. Si realmente queremos hacer una contribución a los ODS, por favor, tenemos que especificar a cuáles de sus metas estamos contribuyendo, no al título del propio ODS. Después de este preámbulo, donde hemos estado intentando sintetizar la relación del concepto, ¿no? En qué significa el desarrollo sostenible, los ODS, y separándolos cada uno, a continuación me voy a centrar en el binomio educación física y objetivos de desarrollo sostenible. A nivel de antecedentes, nos encontramos que a mí un aspecto que me ha llamado mucho la atención es que vemos artículos muy interesantes desde el 2001, incluso del 2000, como es el de Francisco Lagardera Otero, los cuales nos hablan de una relación entre el desarrollo sostenible y la educación física. Estos artículos, es cierto que a lo mejor no han tenido una trayectoria, no están centrados en los ODS ni en los ODM, no están centrados en esas estrategias que comentamos anteriormente, pero sí que respetan la filosofía de esas estrategias. Y aquellos que estén estudiando la educación física y el desarrollo sostenible, sin ningún tipo de duda son dos referencias a leer y a iniciarse básicas, ¿no? Es un background básico para poder iniciarse en el proceso actual de contribución a los ODS. Sin embargo, estos antecedentes, como digo, no están centrados en los ODS. Si bien es cierto que nos encontramos 3 documentos institucionales que son una auténtica referencia para poder ubicar el trabajo de la educación física y su contribución a los objetivos de desarrollo sostenible. Estos 3 documentos son el producido en la 6ª conferencia de altos ministros y funcionariado del deporte, en el MINEF 6, que se celebró en Kazán, a partir de una reunión de la UNESCO. Luego tenemos el Consejo Iberoamericano y la Agenda 2030 y la Commonwealth, la cual es la institución que sin ningún tipo de duda más ha desarrollado estrategias y herramientas para poder descifrar cómo contribuir a la educación física, a los ODS desde la educación física. Sin embargo, estos 3 documentos tienen un problema en común y es que abordan la contribución a los ODS desde una triple perspectiva. No hacen una contribución exclusiva desde la educación física, sino que se centran en el deporte institucionalizado, el ejercicio físico y la educación física. Entonces, en cierto modo, esa triple perspectiva lo que hace es enturbiar un poco lo claro que sería la contribución de los ODS a la educación física, no se ve clara. Por lo tanto, nosotros en uno de los primeros trabajos lo que hicimos fue desmembrar esos 3 documentos, ir viendo las metas que relacionaban y establecer, seleccionar y extraer aquellas metas que sí están relacionadas con la educación física. Porque en esos documentos se observó cómo se contribuía a muchas metas. Sin embargo, nosotros vimos que tan solo son 26 las posibles a trabajar desde nuestra materia, desde la educación física. Para hacer este análisis que se presenta en este artículo, atendimos a 2 variables fundamentales y es otra de las ideas que vamos a defender a lo largo de esta ponencia. Y es que
queremos hacer una contribución por dos vías principales, desde los contenidos de la propia asignatura o desde los modelos pedagógicos o metodología de la educación física. Esa es la doble perspectiva desde las cuales queremos contribuir. Como se puede observar en la columna de la izquierda que pone una doble C, nos referimos a contenidos propios del área y a partir de la derecha son, por ejemplo, el aprendizaje cooperativo, el modelo de responsabilidad personal y social, el modelo de educación deportiva, el modelo de educación aventura, la autoconstrucción de materiales, diferentes modelos pedagógicos que podrían ser relacionados con la educación física. En el análisis de antecedentes, en un artículo que está en revisión, en PRES, a punto de salir, hemos observado cómo la mayoría de los trabajos que se han realizado responden a una visión crítica y a reportes, ¿no?, institucionales. Hay pocos trabajos que se hayan centrado en un análisis más, que sigan más una intervención práctica y sobre todo son análisis transversales bajo un enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto. Por lo tanto, de este análisis de los antecedentes vemos como que estamos en un proceso de construir la solidez teórica que puede abarcar a los ODS y la educación física y necesitamos dar un salto a estudios empíricos que busquen estrategias que puedan realmente contribuir. Digamos que la fundamentación teórica ya la tenemos. Ahora falta desarrollar trabajos que realmente contribuyan a los ODS. También podemos observar en esta gráfica cómo en los antecedentes bibliográficos se está produciendo un aumento sustancial de las publicaciones que han relacionado los ODS y la educación física. Como pueden observar, en el año 2022 llevamos, bajo esa premisa, educación física y ODS, en un análisis sistemático encontramos que ya hay 7 contribuciones y vamos por la mitad del año. Sin embargo, en los años anteriores las publicaciones nunca superaron 5. También se observa una progresión, porque de 2020 hay 3, en el 2021 5 y en la mitad de 2022 vamos por 7 publicaciones. Por lo tanto, parece que comienza a despertarse un interés en este binomio. Bien, en este mismo trabajo también buscamos la relación con los ODS que más relacionados estaban con la educación física. En este caso, los que más vínculos decían de una forma explícita eran el ODS 4 en la educación de calidad, el 3 en segundo lugar y la igualdad de género en tercer lugar. Sin embargo, nosotros hemos defendido constantemente que el título del ODS no puede ser una referencia. Por lo tanto, también en este último trabajo que estamos hablando en cuestión, de análisis de antecedentes y revisión sistemática, analizamos todos los artículos publicados sobre educación física y ODS y hemos llegado a una conclusión, a un análisis, de cuáles son las metas específicas más relacionadas. Nos encontramos con la meta 3.4, que habla de la salud mental y física, con la meta 4.5, donde habla de igualdad e inclusión, la 5.1, que habla de disminuir cualquier discriminación por sexo, y también la meta 4.1, que habla de asegurar una educación de calidad para todos. Esto es lo que en los antecedentes se nos ha mostrado sobre la educación física. Ahora, en el desarrollo de fundamentos teóricos nos damos cuenta que la educación física puede contribuir a las 3 dimensiones de los ODS y del desarrollo sostenible, tanto a la económica, a la social como a la medioambiental. En este trabajo lo que hicimos fue desmembrar esas 3 dimensiones y ir desarrollando diferentes ideas que sirvan de base teórica para futuros trabajos. Porque, por ejemplo, ¿quién iba a pensar que la educación física podía contribuir al desarrollo de habilidades para la empleabilidad? Pues bien, el trabajo en equipo, la cooperación, la creatividad, la innovación son contenidos, mejor dicho, capacidades que se han relacionado con la educación física y que en un análisis de lo que demandan las personas que contratan en empresas son capacidades que buscan, que gustan. Por lo tanto, es un ejemplo sencillo, ¿no? Porque claro, desde el medio ambiente podemos construir la educación física por muchas vías, haciendo, por ejemplo, plugging, fomentando un desplazamiento activo, utilizando la autoconstrucción de materiales. El aspecto social, igual, mejorando la salud, la inclusión, la coeducación. Como pueden ver,
nosotros desde nuestra materia tenemos la capacidad de contribuir a muchos aspectos relacionados con los ODS. Sin embargo, esto hay que facilitárselo a los docentes. Y esa es la filosofía que se transmite en este artículo también. Y es que tenemos que buscar contenidos ya cercanos a los docentes de educación física y metodologías. Y hacerles ver cómo a través del uso de esas metodologías o la enseñanza de esos contenidos y saberes se produce una contribución al desarrollo sostenible. Bien, aquí es un ejemplo también de cómo, de una forma más específica a través del aprendizaje cooperativo, del modelo de educación deportiva o contenidos propios o el aprendizaje servicio, se puede contribuir a la educación física. En uno de nuestros trabajos lo que hemos hecho también ha sido intentar buscar vínculos entre estos modelos tradicionales, modelos pedagógicos tradicionales de educación física e intentar buscar en las cualidades que lo componen para establecer esa relación con los ODS. Por ejemplo, en el modelo de responsabilidad personal y social de Hellinson, nosotros hemos visto que hay una serie de metas que podrían ser relacionadas con los componentes que la estructura en la cual se basa ese modelo de responsabilidad personal y social tiene. Consecuentemente, hemos intentado llevar a la práctica una unidad didáctica, pero no basándonos en la idea de Hellinson del modelo de responsabilidad personal y social, pero produciendo una transferencia, como pueden ver, a las metas de los ODS. Entonces, estamos todavía en búsqueda, ¿no?, de cómo implementar de una forma más facilitada, más fácil y ya conocida a los docentes de educación física, como puede ser este modelo de responsabilidad personal y social, cómo podemos implementarlo y acercarlo a las necesidades de los ODS y del desarrollo sostenible. Bueno, llegado a este punto, vemos que existen buenos fundamentos teóricos para creer que la educación física puede contribuir al desarrollo sostenible. Sin embargo, queremos hacernos la siguiente pregunta: ¿nos acompaña la realidad educativa? En ese sentido, también hemos presentado diferentes trabajos que han intentado analizar y buscar la relación existente entre la educación física, los ODS y lo que piensan los docentes al respecto. Este trabajo recientemente publicado, a mi parecer, es bastante interesante, ya que nos da unas pistas sobre cómo perciben los docentes de educación física el desarrollo sostenible. Y observamos lo siguiente, y es que sobre todo, de nuevo, se centran en que el desarrollo sostenible parece ser como una concepción medioambiental. No ven tanto la percepción económica y social del mismo. Destacan que tiene que ser a través de los procesos de enseñanza-aprendizaje como se trabaje. Eso nos pareció un factor fundamental, de los cuales ellos también son conscientes. También se han destacado una serie de aspectos interesantes, ya que no se notan, por ejemplo, capaces para trabajarlo. Y también han detectado, como no tienen, por ejemplo, tiempo para poder desarrollarlo, que se van a encontrar con limitaciones respecto a los directivos de los centros educativos para poder desarrollarlo, etcétera. Se desglosan una serie de cualidades que nos dan, en síntesis, una pista. Si queremos realmente trabajar los ODS en la educación física, los docentes tienen poco tiempo. Entonces, volvemos a una de las claves. Hay que priorizar el uso de lo que ya conocen. Es decir, simplemente mostrar la relación entre esos contenidos, hay que reorientarlos para que vean cómo contribuyen a la sostenibilidad, y esas metodologías, como he presentado en el caso anterior del modelo de responsabilidad personal y social, también reorientarlas para facilitar ese aprendizaje, esa contribución a los ODS. También hemos hecho otros trabajos que nos dan una información muy interesante. Por ejemplo, hemos descubierto que los futuros docentes de educación física, los estudiantes de máster de educación física, presentan, en el caso de las mujeres, una mayor conciencia en sostenibilidad, tanto en la actitud, en el conocimiento, como el comportamiento hacia el desarrollo sostenible. Esto nos llamó poderosamente la atención. Aparte, es una hipótesis que coincide con la literatura previa en gran parte de los estudios, y es que las mujeres parecen tener una mayor conciencia en sostenibilidad. Y esto sucede también en el caso de los pre-service teachers, es decir, de los futuros docentes de educación física. Este estudio también nos parece muy interesante, a pesar de que no porque sea nuestro, sino porque llegó a una conclusión
También interesante, en otra población de docentes, de futuros docentes de educación física, se observó una puntuación alta en cuanto a sus competencias para el desarrollo sostenible. En este caso no encontramos diferencias atribuidas al género ni al grado en el cual estaban, y tampoco hubo diferencia en el curso académico en el cual estaban trabajando. Es decir, no había diferencia entre los de primero y los de cuarto. Sin embargo, encontramos una variable que condicionó los resultados, y es que fue la mayor experiencia en los deportes de colectivos, perdón, en los deportes colectivos no, en la práctica de deporte institucionalizado y competitivo. Aquellos que tenían más experiencia practicando esos deportes competitivos parecían desarrollar una mayor conciencia social. Es decir, parece lógico, pero si compites parece que desarrollas más la habilidad social, la habilidad competitiva, la habilidad del trabajo en equipo, la de cooperar, porque ese desarrollo, esa dimensión social se vio sustancialmente modificada y mayor puntuada que en las otras dimensiones. Entonces, bueno, ya vamos describiendo, ya vamos avanzando poco a poco en qué necesidades tienen los docentes la educación física en general para poder contribuir a los ODS. En todo este análisis previo también hemos llegado a una serie de conclusiones, y es que necesitamos modificar o hacer reflexionar sobre el alcance que tiene la educación física, ya que este alcance, si lo basamos solo desde una visión de la corporeidad y del desarrollo físico, no vamos a poder decir que podemos contribuir a la educación física, a la dimensión económica de los ODS o a la dimensión medioambiental. Se nos va a quedar corta. Entonces tenemos que tener una visión holística de la educación física. Y esto es fundamental, porque sin esa visión holística del concepto de educación física, no vamos a poder, como docente de educación física, entender la necesidad de ubicar o trabajar estos ODS. Porque si solo trabajamos la corporeidad, nos vamos a quedar exclusivamente en la meta 3.4, que es la única que habla de salud física. Por lo tanto, vamos a estar muy limitados en nuestra contribución a los ODS. Sin embargo, desde la visión holística ya hemos presentado que podemos contribuir a más de 26 metas, según un trabajo nuestro, pero en la literatura previa muestran casi 60 metas que podríamos contribuir desde la educación física. Bien, antes veníamos todo el rato comentando la necesidad de no quedarnos en la sencilla teoría, sino intentar desarrollar metodologías e integrar el trabajo de los ODS en la docencia. En este caso, yo como docente universitario, en la asignatura que imparto en el grado de Ciencias del Deporte, he desarrollado el proyecto EFOD, los ODS de la educación física. Este proyecto tuvo como referencia las necesidades teóricas que en otro trabajo se fueron recomendadas, como el desarrollo de competencias para la sostenibilidad, en la generación de contextos de aprendizaje que favorezcan el desarrollo de habilidades para el desarrollo sostenible, la de integración de los ODS dentro del currículum, etc. Entonces, y otro factor fundamental clave es el desarrollo y la formación de los futuros docentes en este binomio, educación física y ODS. Entonces ahí surgió este proyecto EFOD. Este proyecto EFOD, aquí se presentan las 5 fases que siguió. Estas fases, en esencia, lo que establecieron fue una primera fase inicial donde se produjo un cambio de visión, se intentó hacerle ver a los docentes, a los estudiantes, que la educación física es mucho más que trabajar el físico, que es educando a través del movimiento, que te ofrece muchas más posibilidades. A partir de ahí empezamos a establecer vínculos con los ODS, a trabajar temáticas relacionadas con los ODS, como los modelos pedagógicos, la neuroeducación física, la coeducación y la educación física para el desarrollo sostenible. Fuimos todo relacionándolos para que luego ellos creasen sus propios ODS de la educación física, que son estos EFOD a los que hago mención, los ODS de la educación física. Una idea similar a los ODS, pero propia de nuestra materia, con objetivos propios de nuestra materia y que siempre tuviese una vinculación. Entonces, cada grupo
tuvo que trabajar en equipo, tuvo que reflexionar, tuvo que buscar información, tuvo que crear. Trabajamos muchas competencias al mismo tiempo que trabajamos los contenidos que son propios de la asignatura que yo impartía. Entonces, cada grupo de trabajo desarrolló sus propios EFOT. Y estos EFOT siempre respondían a un criterio. Y es que tenían que tener una relación con las metas de los ODS. Y aquí ponemos un ejemplo. Es decir, hay una meta de los ODS que es la 3.6, por ejemplo, que nos habla que para el año 2030 tendríamos que reducir a la mitad el número de muertos y heridos por accidentes de tráfico en todo el mundo. Pues bien, ¿esto cómo podemos trabajarlo desde la educación física? Pues vemos que la educación vial es un contenido que se trabaja en la educación física. Pues entonces tenemos que decir a los docentes que, vale, tenéis que trabajar la educación vial, el uso correcto de la bicicleta, del patinete, etcétera. Genial. Pero no podíamos quedarnos aquí. Era fundamental darle forma y tiempo a lo que se estaba planteando. Por lo tanto, además de relacionarlo con el contenido, nosotros, los EFOT, fue una forma de establecer un indicador de referencia, es decir, cómo y cuándo tendríamos que trabajarlo. En este caso se propuso lo siguiente, es que al menos durante 3 cursos, ¿no? O 3 momentos durante la educación primaria o 2 durante la educación secundaria se tenía que trabajar la educación vial en educación física. Una propuesta, pero ya desde la educación física, desde una sesión de la educación física o 2, ya contribuíamos de forma directa a los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí se muestra esta filosofía de enseñanza o de creación de los EFOT. Entonces, cada grupo creó sus EFOT, agrupó esos indicadores en un EFOT superior, al igual que los ODS, y lo fueron desarrollando en su totalidad. Como pueden observarse, todo EFOT, en este ejemplo que se presenta aquí, fueron 10 EFOT. Aquí pongo un ejemplo para que vean que todos los EFOT tenían siempre una misma estructura, y es que se establecía, como pueden observar en la columna de la izquierda, una relación con las metas de los ODS para que esa parte de ODS se cumpliese. Luego, en la columna central era la meta específica que de educación física se iba a trabajar. Y por último, un indicador, es decir, cómo y cuándo lo vamos a trabajar. Porque esa era la filosofía de este proyecto, que no se quede en teoría, sino que digamos a los docentes cómo y cuándo trabajarlo. Porque como vimos anteriormente, los docentes les interesa el tema, quieren aplicarlo, pero los docentes de educación física no saben cómo o no tienen tiempo. Por tanto, este proyecto quedó enmarcado bajo el concepto de aprendizaje-servicio, porque al final, con el transcurso del desglose de todas las sesiones, nuestros alumnos hicieron una exposición a un grupo de docentes en activo que fueron invitados, y a estos docentes se les explicó el proyecto de cómo trabajar los ODS, cómo llevarlo a la práctica, qué relación tenían con los contenidos de la educación física y de qué forma podían contribuir, cuántas veces tendrían que hacerlo, todo. Se les explicó todo. Cada uno, al final hicimos pequeños grupos, también se votó las propuestas más sugerentes, las más válidas y las más realistas. Consecuentemente, nosotros a partir de presentarle los EFOT a los docentes, se hizo un análisis cualitativo y se descubrieron una serie de metacategorías y categorías que alababan el buen trabajo, veían y creían en la justificación del proyecto, y también nos dieron limitaciones que se podían encontrar para hacer una integración práctica adecuada, limitaciones como la falta de tiempo, de conciencia de otros compañeros, de los directivos, el de no haberlo relacionado con la evaluación. O sea, nos dieron pistas para perfeccionar nuestro proyecto EFOT. Consecuentemente, este proyecto EFOT está siendo llevado a la práctica en algunos centros. Algunos compañeros de educación física de secundaria de confianza lo están intentando integrar. Es una forma, creo, de que nosotros realmente desde la universidad establezcamos vínculos con la realidad educativa y que no nos quedemos en la mera teoría, que es uno de los grandes fallos desde mi punto de vista que hemos tenido siempre. El teorizar pero no aplicar y no adaptarnos a la realidad de lo que nos exige el patio como docentes de educación física. Bien,
Dicho este proyecto FOD, que también estamos desarrollando y que continuamos trabajando en ello, me gustaría ya para finalizar presentarles cuáles son nuestras futuras líneas de estudio, en qué estamos actualmente. Bien, pues para cerrar me gustaría también una reflexión común y no solo desde la educación física. Y es que si nosotros vemos cómo se ha entendido la evolución de la educación, vemos que le ponemos nombre a todo. Hemos pasado de una educación 1.0 a la educación 5.0 que actualmente es la que estamos, basada en la interpretación de datos, más flexible, basada en metodologías como el aprendizaje basado en problemas y la tecnología. Sin embargo, yo lanzo una pregunta a todos los que me estén escuchando, ¿vale? Y es que quizás sea la educación 6.0, la educación basada en el desarrollo sostenible. De hecho, es que podemos coger como referencia lo que se está empezando a trabajar en la educación 5.0, esa capacidad de pensamiento crítico y resolución de problemas, que son 2 de las 8 competencias que la UNESCO plantea como esenciales para poder trabajar la educación para el desarrollo sostenible. Quizá vayamos hacia allá. Quizá esos problemas medioambientales que tenemos, quizá esos problemas sociales que en algunos casos están aumentando, y también quizás esos problemas económicos, esa falta de desarrollo de competencias para el desarrollo sostenible, podrían ser trabajadas, ¿por qué no? O que pueden ser, o pueden servir de guía en esa educación futura, esa educación 6.0. De hecho, como bien comentábamos, fíjense, aquí de nuevo, en un trabajo del 2015, vemos como las competencias que más se están demandando para la empleabilidad, es decir, lo que más se busca las personas que contratan son el pensamiento crítico y la resolución de problemas. De nuevo, 2 de las 8 competencias que marca la UNESCO para el desarrollo sostenible. Entonces, nuestros próximos trabajos se están centrando sobre todo en establecer vínculos entre cómo desde la educación física podemos trabajar el desarrollo, las competencias para el desarrollo sostenible. Aquí estamos trabajando, aquí se presenta un ejemplo de un trabajo que está en revisión, de cómo a través del pensamiento crítico y el pensamiento sistémico en la educación física podría ser trabajado. También estamos trabajando en desarrollar un modelo que nos permita establecer y seguir unas pautas comunes para establecer vínculos entre la educación física y esas competencias para el desarrollo sostenible. Sobre todo estamos centrados ahora mismo en el pensamiento crítico y en el pensamiento sistémico. Por lo tanto, a modo de conclusión, me gustaría terminar diciendo que sostenibilidad, desarrollo sostenible y educación para el desarrollo sostenible no son sinónimos, que todo tiene su nombre y todo tiene su función. Luego, que es fundamental que nuestra referencia no sean los ODS, sino las metas que componen los ODS, sus 169 metas. Eso es esencial para que podamos direccionar de una forma correcta y no demasiado genérica los trabajos que estamos haciendo y la contribución a los ODS sea realmente real. Nuestra tercera premisa, por favor, no podemos quedarnos en la teoría, hay que facilitar al mismo tiempo el trabajo a los docentes, porque si no, no lo van a hacer. Ellos están de acuerdo que hay que trabajar los ODS, pero hay que facilitárselo. Entonces creemos que es muy adecuado empezar por métodos y contenidos propios y cercanos a esos docentes, en este caso de educación física o de otras materias, para que puedan trabajarlo. Y también, en el caso único de la educación física, tenemos que cambiar el concepto. Quizás sea aplicable a otras áreas, pero bajo la educación física tenemos que cambiar el concepto. Tenemos que no solo entenderla como una área basada en lo corporal, sino una visión holística. La educación física es clave para la salud, no solo mental, sino también la salud física, por supuesto, la salud social. De hecho, creo que es un buen momento para recordar que el nuevo Real Decreto de Educación, el LOMLOE, nos ha puesto como uno de los bloques de contenidos nuevos el desarrollo sostenible, el bloque creo 5 o 6 en secundaria, que no son contenidos, son saberes, como llama la nueva legislación. Es más, la LOMLOE también nos habla de que la salud no solo es física, sino salud social, mental y, por supuesto, la física. Por lo tanto, hay que cambiar ese concepto de corporeidad y centrarnos en un concepto más basado en lo holístico, en la educación física, si realmente queremos establecer una contribución a los objetivos de desarrollo sostenible desde nuestra materia. Bueno, sin más, quedo a su disposición para cualquier duda que tengan
por correo electrónico, que es salvador.baena@ua.es, y espero que por lo menos las ideas que aquí han sido presentadas les puedan servir para inspirarse en futuros trabajos y que, por supuesto, si necesitan o saciar cualquier duda o hacerme alguna sugerencia de mejora, será todo un honor poder escucharles. Muchas gracias por todo.